En este momento les voy a compartir las diapositivas, ahí donde hemos estado platicando ahorita unos pocos minutos, el inicio de clase, donde hemos estado hablando justamente sobre todas estas etnias que nosotros tenemos. Vamos a ver. PowerPoint, esta es la que quería compartir. Bien, estábamos hablando sobre las diferentes naciones, y una de esas naciones en Honduras nosotros las conocemos como etnias, ¿verdad? Entonces, les recuerdo que existen 3 maneras en las cuales yo puedo ser de una nación al nacer: suelo y sangre. Y existen 2 diferentes de sangre, que es justamente lo que yo heredé, los documentos, lo que dicen de mí, y luego eso de mis genes, de dónde realmente ellos son. Y eso que estábamos hablando de cómo comen, cómo hablan, inclusive quienes ellos respetan como jerarquía, eso es parte de lo que es una nación, lo que nos enseñan a nosotros a creer, ¿sí? Entonces, el día de hoy vamos a hacer una pregunta que es: ¿Honduras qué es? ¿Es una república, es un estado o es las dos cosas? Vamos a ver quién me quiere decir qué es Honduras. ¿República, estado o las dos cosas? Las dos cosas. Ambos, abogada. Ambos. Sí. Ambos. Ambos. Hay alguien que diga El que... Estado está conformado por 3 elementos: gobierno, Correcto. población y territorio. Correcto. Entonces, y lo abarca. Y república es la forma de gobierno que tenemos, que es republicano, representativo por los dividido por los 3 poderes del Estado. Muy bien. Excelente, compañero. Pues le vengo a comentar que en derecho internacional parte de lo que nos dijo su compañero es correcto y parte no es correcto. Entonces vamos a ver cuál es la teoría del derecho internacional. Para el derecho internacional, usted es una república siempre y cuando usted tenga 3 elementos. Miren qué interesante. ¿Cuáles son los 3 elementos que tiene que tener una república? ¿Y qué es una república? Pues la república es una cosa pública, es decir, un conjunto de uno o varios pueblos que conforman una cosa. Miren qué interesante. Conjunto de uno o varios pueblos que conforman una cosa. ¿Y qué elementos tiene que tener? Eso de los que nos estaba hablando, creo yo, que eso era lo que nos estaba hablando José, que es población, territorio y poder. Muy interesantemente, en la actualidad, la gran mayoría de los estados tienen una democracia representativa, ¿sí? Esa es la gran mayoría de los estados. Ah, pero es que ellos tienen un rey. Sí, en España hay un rey, pero el rey no es la autoridad. El rey es una figura dentro de Cancillería. Es decir, él es una figura nada más representativa en el sentido protocolario. Pero él no tiene la habilidad de decir vamos a guerra, vamos a estar en tiempo de paz, vamos a firmar un acuerdo comercial, va a entrar en vigencia una nueva ley. Él no tiene esa autoridad. No la tiene el rey de España, no la tiene la reina de Inglaterra, no la tiene el rey, por ejemplo, de Dinamarca. Ellos solo son básicamente una figura representativa. Sí existen todavía lugares donde existen reyes que tienen absoluto control sobre su población, pero son raros y contados. El día de hoy, la gran mayoría de los estados son democracias representativas, la gran mayoría. Entonces, viendo que esos son los 3 elementos, eso que nos habían dicho que era un estado, para el derecho internacional eso es una república, eso no es un estado, porque usted puede tener esos 3 elementos y todavía carecer de tener el estatus de ser un estado. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno y el otro? Y la diferencia radica en que el estado lo que significa es estar parado o existir. En otras palabras, si la gente no me reconoce a mí como un estado, no existo. Así de sencillo. Si yo miro algo y yo digo, ve, ahí está Marvin, entonces Marvin existe, yo lo estoy reconociendo. Pero si yo simplemente digo, ahí hay una CIA, no estoy reconociendo a Marvin. ¿Qué es lo que significa ser reconocido entonces? ¿Qué es lo que significa existir entonces? Esto lo que significa es que el Estado contiene 4 elementos. 3 elementos que son considerados los clásicos: población, territorio y poder.
y un elemento que es considerado el elemento moderno, que es el reconocimiento interestatal. Eso es lo que lo hace Estado. En otras palabras, Taiwán, que nosotros también escuchamos que le dicen China, Taiwán o China, Taipei. Honduras reconoce que existe Taiwán, ¿cierto? Nosotros decimos, sí, ahí está, nosotros lo vemos, ahí está, y nos dona dinero, ¿cierto o no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Nos donarán dinero los taiwaneses? Sí, claro. Mucho, Sí. mucho. Mucho dinero. Entonces, Sí. nosotros, Honduras, tenemos apoyo permanente de ellos. es correcto. Es más, ahorita en Valle de Ángeles acaban de donar un camión de tren de aseo, porque antes era literalmente un camión con 4 tablas, eso era. Y ahora Cierto. tenemos un tren de aseo, o sea, es viejo para Taiwán, pero para nosotros es muy nuevo y muy moderno que tengamos tren de aseo, ¿no? Entonces, sí, nosotros reconocemos que vemos a los taiwaneses y decimos, él es taiwanés. Reconocemos a la primera ministra de Taiwán, inclusive, que es su poder, y vemos la isla y decimos, ese es Taiwán. Mandamos nosotros a alumnos a que se especialicen en Taiwán. Mandamos a militares a que se especialicen en Taiwán. Entonces nosotros sí, Honduras sí reconoce que existe Taiwán, pero alguien aquí al ladito de nosotros, muy cercano, no lo reconoce. Costa Rica. Costa Rica dice, no, Taiwán no existe. Lo que existe es China y Taiwán es parte de China. Miren qué interesante. Inclusive para que llegaran a esa realización de que Taiwán no existía, China les donó un estadio, que ahí está, y que es un estadio, pero como que si usted estuviera en un estadio de Europa o en un estadio de Estados Unidos. O sea que para ellos... Pero ese estadio venía para Honduras, abogada. ¿Sabe, va? Venía para Honduras, eso dicen un montón, pero Yo nunca viví en estuvo Costa esto. Rica. Yo viví en Costa Rica como por 8 años. Díganos, Albania. Y vi esa construcción de ese estadio impresionante. Ellos, los trabajadores, o sea, en ningún momento usted vio problemas de seguridad, ¿verdad? Todos andaban uniformados. Una cosa impresionante, con sus uniformes anaranjados, bajo lluvia, sol, y fue construido un tiempo récord. Es algo impresionante. Miren, ni los baños del mall se ven como esos baños de ese estadio. Cierto, es cierto. Nefi Es tiene su algo mano levantada. Dígame, Nefi. impresionante, sí. Dígame, Nefi. Perdón, fue que me quedó levantado, abogada. No se preocupe. Era al Entonces, inicio. para nosotros, no, en nuestro léxico, en nuestra Cancillería, en nuestro Honduras, existe Taiwán, pero para Costa Rica no existe Taiwán. Muy interesante que inclusive para las Naciones Unidas no existe Taiwán. Recuérdense, esto lo deberían de haber visto en Público 1, que las Naciones Unidas tiene 5 miembros que son permanentes dentro del Consejo de Seguridad y ellos tienen el derecho a vetar cualquier cosa que tenga que ver con seguridad, que incluye el reconocimiento de un Estado. Y ¿alguien me quiere decir quiénes son esas 5 sillas? Las 5 sillas permanentes. Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y... Sí, Japón, algo así. No, Japón no. China. Falta uno. Estados Unidos. Rusia. Rusia. Que Rusia Rusia, tiene la CIA justamente de la Unión Soviética. Ellos se quedaron con la CIA de Unión Soviética. Abogada, el ejemplo que usted está dando es similar como el de Israel y Palestina. Es correcto, José. Israel y Palestina. Palestina es reconocida solo por un grupo reducido de estados. Obviamente, un estado muy importante dice que sí existe, que es Gran Bretaña. Gran Bretaña antes era el que estaba dentro de Palestina, eran un protectorado de Gran Bretaña, Palestina. Y cuando Gran Bretaña se retira es cuando empieza justamente el final de la Primera Guerra Mundial. Ellos estaban devastados, no podían tener ejército ahí y se da lo que se da con Israel. Obviamente Estados Unidos apoya a Israel. Entonces Estados Unidos veta que se reconozca a Palestina.
Así como China veta que se reconozca Taiwán y Estados Unidos, bueno, inclusive el presidente Trump, todavía no sabemos cuál va a ser la política del presidente Biden, ¿verdad? Pero el presidente Trump reconocía a Taiwán, pero China lo veta y como él tiene ese poder de veto, ese regalo que le dimos por ganar la Segunda Guerra Mundial, entonces para Naciones Unidas no existe Taiwán. Para Naciones Unidas no existe Palestina. Dígame, no sé, alguien me levantó la mano. Abogada, Abogada, William. Sí, dígame. abogada, un país puede perder el Estado. Espéreme un segundito. William me estaba haciendo una pregunta. Él tenía su manita levantada y luego le contesto. Ok, solo voy a hacer un aporte en cuanto a lo que acaba de decir. Sí. Como todos conocemos, Trump fue defensor del Estado de Israel, ¿verdad? Durante la toma de posición de Biden, Sí. pasó algo bien sorprendente en cuanto al nombre de la Embajada de Israel. Le pusieron Embajada de los 3 regiones que hay, Cisjordania y Gaza. Y eso fue una gran conmoción pues contra ellos. Y protestaron. Entonces inmediatamente, el mismo día, cambiaron otra vez el nombre. Le hicieron al revés. Sí, o sea, que significa que la política extranjera de Estados Unidos en cuanto a estas regiones va a cambiar. ¿Por qué? Porque hoy mismo apareció un comunicado donde Estados Unidos nuevamente va a financiar la comunidad de Palestina. Entonces significa que todo va a cambiar en esa región. Y es posible que hayan guerras, hayan intervenciones y todo eso porque va en contra de un montón de cosas. Pues. Entonces hay que prepararnos porque posiblemente y hay mucho comercio de armas. Van a dar muchas cosas muy interesantes. Una cosa bien importante que nosotros debemos de acotar es que desde la Primera Guerra Mundial, todos los presidentes de Estados Unidos han iniciado o continuado una guerra, excepto el presidente Trump. Muy interesante ese dato, que mucha gente lo sataniza mucho a él y que hizo cosas muy malas en seguridad y en realidad él no inició ninguna guerra, ninguna, y retiró tropas de los lugares en conflicto. Miren qué interesante eso, ¿verdad? Inclusive, él está aún nominado, porque aún no se ha dado, a 4 premios Nobel a la Paz. Muy interesante, ¿verdad? Pero me estaba preguntando Germán una pregunta bien interesante, que es, ¿un Estado puede perder su reconocimiento? Y la respuesta es sí, sí puede perder el reconocimiento. Se puede perder por varias razones. Primera, porque yo dejo de existir. Esa es la cuestión que sucedió con la Unión Soviética. La Unión Soviética dejó de existir y entonces como ellos dejan de existir, ya no se reconoce la Unión Soviética, pero se reconoce a los que integran lo que antes era la Unión Soviética. Abogada, dígame. Es el caso de Yugoslavia también. Es correcto, Yugoslavia fue reconocida por un tiempo, ahora ya no es reconocido Yugoslavia, sino que se reconocen otros lugares que estaban adentro de Yugoslavia. Bosnia y Herzegovina, Checoslovaquia, ahora existe Checa y Eslovaquia. Bosnia y Herzegovina. O sea y está Croacia también. Croacia, correcto. Entonces, estos no existían, existía la Unión Soviética y ahora nosotros reconocemos muchos otros estados que existen en vez de la Unión Soviética. También nosotros tenemos estados que le hemos quitado el reconocimiento por haberse portado mal. Uno de esos estados que supuestamente se portó muy mal, según la comunidad internacional, fue Honduras. Honduras perdió el reconocimiento internacional tanto ante la Unión, las Naciones Unidas, como ante la OEA. En el 2009 nosotros perdimos ese reconocimiento, no éramos reconocidos. O sea, llegaba nuestra embajadora y era como que llegara una mosca. No se le reconocía, ella no estaba ahí, ella no podía hablar, ella no podía votar, ella no podía hacer nada. Inclusive el gafete de ella lo escaneaba y no funcionaba porque estaba cancelado. En otras palabras, una ONG tenía acceso a Naciones Unidas y el representante de Honduras no lo tenía. Qué interesante esa parte. Tuvimos que hacer muchas cosas en cuestiones internacionales para volver a ser reconocidos. Eso obviamente lo ganó el presidente Pepe Lobo,
muchas críticas sobre esa administración, pero por lo menos él logró que se volviera a reconocer que Honduras existía, algo bien importante, que nosotros existamos. Si no, no podíamos entrar en ninguna negociación, firmar ningún acuerdo, resolución, nada. No podíamos hacer nada. Súper interesante esa parte. Y así como uno puede perder el reconocimiento, lo puede también recobrar. O sea que sí se puede dar. Uno de esos países que también ha sido suspendido desde hace muchos años y que está empezando a ser reconocido es Cuba. Cuba fue expulsado en la década de los 70 de la Organización de Estados Americanos, expulsado completamente. Y no lo recobró hasta cuando Fidel Castro le da el poder a su hermano y empiezan a hacer ciertas liberaciones, ¿verdad? Sacan a presos políticos, permiten el acceso a internet, aunque sea limitado, pero ahora lo permiten. Entonces, cuando empiezan a hacer este tipo de movimientos, se les reconoce otra vez, pero ellos estuvieron casi 30 años o un poquito más de 30 años que no se les reconocía en la OEA. O sea que sí, nosotros podemos perder ese reconocimiento. Entonces, en otras palabras, Honduras es un... Dígame, alguien me dijo abogada. Sí, ahorita que... Y en el caso de Corea del Norte, abogada. Corea del Norte es un caso muy interesante por el hecho de que ellos son reconocidos por ciertos estados. Un grupo muy bonito y selecto, Cuba, Venezuela, Irán, buenos amigos, ¿verdad? Entonces, con ellos, Corea del Norte existe. Para la gran mayoría... Los que son de corte socialista. Es correcto. Rusia también, Rusia. No, Rusia no los reconoce. Ajá. China sí los reconoce, pero Rusia no. Entonces ellos tienen reconocimiento de ciertos estados, pero de otros no lo tienen. Entonces ellos, muy interesantemente, pueden llegar a ciertos lugares, pero a otros no. En Naciones Unidas, por ejemplo, ellos no pueden llegar. En Naciones Unidas, Taiwán tampoco puede llegar. Tampoco pueden llegar los monjes del Tíbet, por ejemplo, que son muy reconocidos por estar fomentando la paz a nivel mundial. Ellos no son reconocidos como un estado porque son parte de China. Y ellos tienen su líder, ellos tienen el Tíbet, literalmente un territorio que se llama el Tíbet, tienen sus monjes, que es su población, pero ellos no son reconocidos como un estado. Igual pasa con Macao, igual pasa con Hong Kong, que como ustedes sabrán, tienen más de 2 años de estar en protesta diciendo que ellos quieren ser un estado. Ellos tienen la población que tiene ese conocimiento de ser de Hong Kong. Inclusive son capitalistas, inclusive tienen habla inglesa y habla mandarín, tienen un territorio que se llama Hong Kong, tienen un primer ministro, tienen su propio congreso, entonces ellos dicen nosotros deberíamos de ser un estado, pero China no lo reconoce. Sí, entonces muy interesante esa dinámica, ¿verdad? Abogada, en España pasó algo similar, creo yo, con Cataluña y España, algo así, ¿va? Es correcto, los catalanes decían que ellos eran... Exacto, los catalanes decían nosotros somos catalanes, nosotros tenemos un territorio que se llama Cataluña, nosotros tenemos nuestros propios congresistas que votaron para no ser parte de España. Dicho sea de paso, el primero que no lo reconoció fue Estados Unidos y el segundo, miren qué interesante, fuimos un montón de países de Centroamérica que literalmente le hicimos copy-paste al comunicado de Estados Unidos y lo publicamos. No lo reconocemos. Es que somos tigres nosotros, ¿verdad? Copy-paste. En inglés hay algunas palabras ahí, abogada. No, es que hasta para eso hacemos copy-paste. Abogado, quiero hacer un aporte. Dígame, Nefi. En el caso de Cataluña, yo tengo un amigo español, muy buen amigo de hace años, y él reside ahí en Cataluña. Él me comentaba que yo le preguntaba no desde un punto de vista geopolítico ni legal, sino de un punto de vista social. ¿Qué lo había llevado a su comunidad a ese tipo de acciones? Y me comentaba que prácticamente un 80% de las riquezas que ingresan a España vía marítima y turismo llegan a Madrid. Es correcto. Y entonces existe ese recelo, entonces decía que prácticamente Cataluña es la que mantiene, como me explicaba, como que mantiene España. Entonces por eso era una de las razones fundamentales para tomar ese tipo de acciones. Sí, es cierto, es una cuestión económica, no les estoy bromeando, eso también es parte de estas revoluciones que nosotros, Hong Kong,
La razón por la cual Hong Kong no quiere ser parte de China es una razón económica. Ellos quieren tener esa libertad de ser capitalistas, de un sistema capitalista. De hecho, es un paraíso fiscal, la abogada, Hong Kong. Sí, claro que sí. Es parte del beneficio de Hong Kong, ¿verdad? Entonces, como les digo, existe una gran diferencia entre ser un Estado y ser una república. Para ser un Estado yo tengo que ser reconocido. Es el mismo caso de Texas, no porque Texas Texas y California nunca han hecho una decisión tan grande como para retirarse de la Unión. La única decisión grande de esa naturaleza que sí se ha dado es la guerra civil de Estados Unidos, que la ganó el norte, justamente, que eran los que querían abolir la esclavitud. Ahí sí se quisieron separar. Ellos querían ser los Estados Confederados y la Unión. Esos eran los dos lados. Entonces sí se quiso dar eso, pero no se dio porque la Unión fue la que ganó. El presidente Lincoln fue el que ganó. Bien, ¿qué otros términos nosotros escuchamos? Además de nación, república, recuérdense, la constitución nuestra se llama Constitución de la República de Honduras, no se llama Constitución del Estado de Honduras. Muy interesante esa parte, ¿verdad? Porque obviamente la república es la que tiene que considerar su constitución, no son los que están afuera de ella los que tienen que decir, sí, esa es la constitución de Honduras, ¿verdad? Entonces es Constitución de la República de Honduras, Código Civil de la República de Honduras, son nuestras leyes, ¿ok? Entonces, además de nación, república y Estado, ¿qué otros términos escuchamos usualmente? Pues hay uno que usualmente nosotros escuchamos, que es el término país. País viene del latín pen y nesis, que lo que significa es el que habita con el pueblo. Miren qué interesante, el que habita con el pueblo. Ya les he mencionado esa palabra pueblo 2 veces hoy en esta clase. Entonces, ¿qué significa pueblo? Pueblo viene del latín populus, ¿sí? Se relacionaba con el vello púbico, que a uno le salía cuando entraba a la adolescencia. Ese que sucede cuando nosotros empezamos a oler bien interesante. Yo sé que hay algunos que tienen aquí hijos de esa edad que huelen bien interesante, saliendo del baño y huelen interesante. Así les digo yo, huelen interesante. Y les empiezan a salir pelitos aquí, ¿verdad? Y pelitos en las axilas, esa edad. Pues cuando nosotros estábamos en el tiempo de los griegos y los romanos, esa edad ya era una edad muy definitiva. En esa edad nosotros ya éramos básicamente de la mitad de nuestra edad. En el tiempo de Grecia y Roma, nosotros lo que vivíamos, si éramos del bulto, ¿verdad? Si no éramos gente rica que tenía acceso a carne y a sal, sino que éramos parte del todo, pues nosotros lo que teníamos en esas ocasiones era una expectativa de vida de unos 30, 35 años y desarrollábamos usualmente entre los 11 y los 14 años. Ese era usualmente el periodo cuando desarrollábamos, o sea que ya estábamos al tercio, casi la mitad de la vida. Esto lo que significó realmente al principio era un conjunto de ciudadanos varones. Mire qué interesante, conjunto de ciudadanos varones. Luego, siempre dentro del tiempo de Grecia y Roma, lo que significaba es que esos jóvenes tenían la habilidad de votar, muy importante, pero además de eso, la habilidad de defender a la república con las armas. Y cuando hablamos de las armas, estamos hablando de las letales. No estábamos hablando del arma económica, ni estábamos hablando del arma legal, porque créanme que si vienen un montón de soldados hacia mí y yo les digo, te voy a demandar, ¿usted cree que yo pare a un soldado diciéndole que lo voy a demandar? Yo creo que más rápido me dan jabón, ¿verdad? Si yo les digo que lo voy a demandar. Entonces, estamos hablando de las armas letales aquí. Obviamente en ese entonces era espada, escudos, literalmente arco, flecha, ¿verdad? Estamos hablando de piedras, inclusive que ellos utilizaban para matarse entre sí. Entonces eran las personas que podían ir a la guerra, literalmente, para defender a Grecia y a Roma, y que obviamente ellos tenían la habilidad de votar. Porque una de las cosas muy importantes que se daba en Grecia y en Roma, si ustedes recuerdan sus clases, es que ellos eran una democracia directa. Ellos iban y votaban por lo que iba a suceder en ese estado. O
sea, ellos hacían esa acción de ir a votar. Y cuando ellos hacían esa acción de ir a votar, una de las cosas por las cuales votaban, que era una de las cosas más importantes por las cuales uno podía votar, era ir a la guerra. Yo mismo estaba votando para ir a la guerra, ¿sí? Entonces, muy interesante ese punto de vista de lo que es realmente el pueblo en el tiempo de Grecia y Roma. Y luego, este término evoluciona. Y hoy en día, miren qué interesante, es considerado formado por los humanos, todavía no estamos incluyendo a robots ni a máquinas, considerado formado por los humanos que pueden defender a la república con las armas. Y muy obviamente, aquí estamos hablando de los hombres. Muchas personas me dicen a mí, Lick, pero hay mujeres que se meten al ejército, por eso es que les digo yo, mayormente son los hombres, porque en Honduras, en estos momentos, las mujeres representan el 5% de las Fuerzas Armadas de Honduras. Y ahí estamos incluyendo las que trabajan en puestos administrativos, es decir, la telefonista, la que redacta cartas, la que da clases en las universidades y en los centros de defensa y de comando. Entonces estamos hablando que no están realmente ellas en la línea fronteriza, ¿verdad? Y ahí las estamos incluyendo siempre a ellas en ese 5%. Si ellas deciden no llegar a trabajar, ¿qué cree usted que le pasa a las Fuerzas Armadas de Honduras? Nada, dice Germán. No pasa nada. No pasa nada. Un poquito más grande es el porcentaje de mujeres que hay en la policía y usualmente están en tránsito esas mujeres que están en la policía. Y son yucas. Y son yucas. Son yucas esas mujeres. Y en estos momentos están a punto de llegar al 10%. Les va a ser un poquito más difícil, pero si el 10% de la policía dice, yo no voy a trabajar, ¿qué creen ustedes que le pasa a la policía? No, ahí sí. Ahí va a ser un poquito más difícil, pero ¿usted cree que la policía... Pero tampoco Con la Rivera para volárselos a todos. Sí, o sea, no va a dejar de existir la policía. Van a tener unas semanas un poquito difíciles, pero hasta ahí llegó el asunto. ¿Ok? Pero si el 96% de las Fuerzas Armadas y el 90% de la policía deciden no llegar a trabajar, ¿qué creen ustedes que va a pasar? Un desorden. Sí, ahí se haría un caos. Ahí sí sería un caos. Entonces, muchas personas también me dicen a mí, abogada, pero habemos muchos que sabemos el uso de armas. Y les digo, sí, yo también. Mi papá, típico papá de antes, que a uno le enseñaba a usar el arma desde chiquito, ¿verdad? A los 9 años yo ya tenía un arma en mi mano. Yo sé usar un arma, pero es muy diferente que yo vaya al polígono, que me pongan los auriculares y coja el arma y me ponga enfrente de un papel literalmente a disparar, a estar entrenada a matar a otro ser humano. ¿Habrá alguna diferencia entre yo que sé usar un arma de esa manera y alguien que esté entrenado todos los días a saber matar a otro ser humano? Sí, claro, la sangre. Abogada, Hay yo que tener solo valor. he disparado 3 veces con rifle. Hijo de puchica, Albania. No, ahí hay un campo ahí donde unos tíos en unas propiedades del sur. Pero así me hacía las manos. Porque eran de cacería. Y el golpe. Ah, y también disparé una Magnum ahí. Pero ahí sí, no. Hasta ahí. ¿Verdad? Ya matar a alguien, no creo. Uno de los problemas que hay entre la policía y el ejército y lo que han estado haciendo es de que están poniendo a entrenar a la policía personal que es militar. Entonces los militares están entrenados y psicológicamente, aparte de eso, psicológicamente para matar. El ejército está para defender el pueblo, el territorio hondureño, y la policía no. La policía para lo que tiene que estar es para proteger al ciudadano, para atender al ciudadano, pero ¿qué es lo que pasa? Por eso vemos tantos problemas que la policía viene y mata, ¿va? Despiadadamente se puede decir a personas, pero ¿por qué? Porque han sido entrenadas por un militar. Entonces, todo eso cambia, ¿verdad? Entonces, eso es lo que está haciendo de que ahorita prácticamente la convulsión que se está haciendo es por lo mismo.
Por eso, imagínense los militares en las calles cuando no deberían de estar en las calles. Pero por eso, es cierto que falta seguridad, pero la dichosa policía militar, esa es una mentira. O sea, el ejército es ejército, ¿va? Y ese tiene que estar metido en sus barracas esperando que algún día, ¿va? Algún día, que no sé cuándo irá a ser, ¿va? Van a venir los nietos, y no va a haber una guerra entre Honduras, ¿va? Entonces, para eso es lo que están preparando, pues, pero no, eso es lo malo que yo miro. Pues. Compañero, pero si la Policía Nacional realmente es tan poco lo que le ayuda a la población, porque yo he tenido experiencias de asalto y a mí quien me ha brindado la ayuda son los militares, ¿sabe? Y no la Policía Nacional, porque realmente la forma en que están entrenando a la policía es tan débil y tan poco eficiente que realmente la población, si no tuviera al ejército militar, no sé qué se habría pasado. Sí, realmente yo estuve en 2 ocasiones de alto riesgo, porque en la colonia donde yo vivía era muy peligrosa y llamamos infinidad de veces a la policía le tenía más miedo al ladrón que a saber quién. ¿Y quién fue el que nos vino a brindar la ayuda? El militar. Qué bueno que personalmente, quien me salvó a mí y a mi abuela fue un militar y tuvo mucho más humanidad que el policía. Entonces yo defiendo bastante a la zona militar porque tiene que ver un poco de carácter de la persona también, porque el entrenamiento no es todo, compañero. Muchas veces tiene que ver con la humanidad de la persona, porque los militares que yo he tenido la ocasión de que ellos me han prestado ayuda han sido mucho más cortés que la Policía Nacional. Cuando hablemos acerca del tema del uso de la fuerza, ahí vamos a ver qué es las Fuerzas Armadas, para qué sirve, por qué existe, qué es la policía, para qué existe, de qué sirve y qué es la policía militar, porque esos son 3 cosas que son realidades en nuestro estado. Y les digo estado porque son reconocidos los 3 diferentes organismos por otros estados, ¿sí? Entonces, esa es una realidad que nosotros tenemos y si fuera algo que no debería existir, ¿usted cree que los otros lo reconocerían? La respuesta es no. Entonces, cuando hablemos acerca del uso de la fuerza, ahí vamos a discutir ese tema tan interesante. Dígame, Eileen. No, es que ahorita estaba escuchando a otra persona aquí, ¿verdad? Que es de las Fuerzas Armadas y bueno, él solo me dijo, eso no es verdad, a nosotros no nos entrenan la policía. Hay unas áreas específicas que tienen que trabajar con la policía, pero realmente ellos no son entrenados por la policía y sí, a veces a ellos les toca hacer trabajo junto con la policía, pero es porque en la misma Constitución está que eso tiene que, o sea, es una de las funciones de las Fuerzas Armadas. No, es que yo no he dicho que el ejército, que la policía entrena al ejército. Esa es mentira. Si el ejército entrena a la policía, en eso, nada más que no en todos los ámbitos, porque a cómo manejar a las personas, la policía tiene que ver, ¿verdad? Pero mientras que el ejército no. El ejército tiene su propio entrenamiento. Digamos, si a mí me ponen a sacar un curso de contrainsurgencia, yo tengo un entrenamiento muy diferente al que va a tener un policía. A mí me mandan a un curso de supervivencia, yo voy a tener un curso muy diferente a un policía, ¿verdad? Que sea fácil para el policía tener la misma capacidad que yo voy a tener para irme a meter a una montaña, a un cerro, solo con un yatagán y una cantimplora y un mapa o una carta, no me va a decir así nomás. ¿Me entiende? O sea, son cosas que son bien diferentes, ¿verdad? Entonces, para mí es esa, o sea, el policía tiene que ser entrenado para velar por el pueblo, ¿verdad? Y el del ejército, ¿verdad? O sea, siempre para proteger el país y la ciudadanía, ¿verdad? Pero son cosas muy diferentes. Interesante, Gabriel. Mire algo bien interesante. Quiero que se dé cuenta de lo que realmente significa la palabra pueblo. Pueblo es el que puede defender con las armas a la república. Ese es el pueblo.
El resto de nosotros, yo que soy una gallina que me iría corriendo para el otro lado cuando veo venir a esos que van a querer invadir Honduras y yo salgo corriendo para el otro lado, yo soy el país porque yo no voy a poner ni mi vida ni la vida de un ser querido. No va a poner el pecho, abogada. No voy a poner el pecho, olvídese. Yo les puedo mandar el cafecito cuando estén bien cansados los militares, les puedo mandar sándwiches si quieren, pero yo no voy a poner el pecho. O sea, olvídese. Es más, les doy mi tarjeta y les digo, no se preocupe que yo lo defiendo después. ¿Va? Pero yo mi pecho no lo voy a poner. Y nosotros tenemos que ser humildes realmente y admitir qué es lo que nosotros estamos dispuestos a hacer. Yo no estoy dispuesta, se lo digo muy en serio, yo no estoy dispuesta a poner mi pecho. Mis habilidades legales, con mucho gusto. Pero mi vida, no. No lo voy a poner, lo siento. Adiós, me voy a ir a buscar el mejor escondite. Ahí me pueden ir a encontrar. Pero yo en la batalla, no, olvídese. Adiós, no voy a estar. Entonces, yo no soy parte del pueblo. Aunque eso es algo que yo escucho mucho. Ay, yo soy parte del pueblo. Ok, usted va a poner su pecho cuando venga el ejército de El Salvador otra vez a querer invadir. ¿No? Entonces usted no es el pueblo. Lo siento, no lo es. Porque etimológicamente no lo es. El pueblo, les vuelvo y les repito, son los que están entrenados en el uso de las armas para defender a esa república. Entonces, no, la policía no está para defender el pueblo. ¿Usted cree que la policía necesita defender a los militares? Dígame, dígame, Nicole. Una pregunta, y por ejemplo, usted está hablando del pueblo, son las personas que defienden, y los manifestantes que van a hacer todas esas cosas, ¿ellos son pueblo? ¿Ellos van a defender a Honduras si vienen a invadir? Yo pienso que algunos que sí, abogada. Algunos sí, dice usted. Esos podrían ser tal vez considerados. Están entrenados para hacerlo. No. Pueblo podría ser yo, abogada. Como mártires. Germán. Porque soy reservista. Ahí está. Germán sí es parte del pueblo. Germán, ¿usted va a poner el pecho? Si me llama la patria, ahí estamos. Ahí está, oiga, ahí está. Germán dice que sí. Ahí le mandamos, abogada, a Germán una pizza. Ahí le mandamos cafecitos, Germán. Ahí le mandamos de Pizza Hut. Sí, no se preocupe, Germán. Ya ahí le mando. Abogada. Bonais que llega todo, ¿verdad? Ahí le mando yo a su Bonais. No se preocupe. Son casos que nunca se van a dar de un conflicto, abogada. Dice usted, William. Usted dice que no se van a dar. Dios quiera que no, pero todo es posible realmente. Entiendo, pero hay aliados, hay mecanismos. O sea, si no quieren invadir, suficiente con hablar de Estados Unidos, pues que es el papá de los pollitos. Y otro, pero ellos con la guerra con El Salvador, ellos no defendieron a nadie. Abogada. Porque no solicitó Les recuerdo que en comienzos del 2021 se hablaba hasta de una guerra. Es correcto. Entonces todo puede pasar y también le recuerdo que aunque haya tratados, eso no quiere decir que si nosotros tenemos un problema con un país hermano, significa que Estados Unidos va a poner el pecho con nosotros. Ni siquiera se va a llegar a meter. Que se resuelvan ellos. Olvídense de esas baleadas, no pase. Es correcto. Entonces, muchachos, quiero que recuerden, no es que yo estoy diciendo que las mujeres no son parte del pueblo, sí hay mujeres que son parte del pueblo, que ellas son parte de las Fuerzas Armadas, que son parte de la policía, que están entrenadas, que pueden defendernos, pero la gran mayoría de ellos son hombres. Alguien me dijo abogada. Yo, Nefi Dueñas. Llégame. Abogada, en el caso de que dice que Estados Unidos no se metería en nuestro territorio para un tipo de conflicto. No. Meterse en nuestro territorio y que ellos perdón, no dar apoyo. Sí, conflicto, son cosas distintas. Sí, estoy 100% seguro de que ellos lo harían porque recordemos que no somos un punto geopolítico muy importante para ellos. En el caso de que ya perdieron Nicaragua, no se van a dar ellos la facultad de perder un punto como Honduras estratégico para... Lo vamos a ver que Estados Unidos, los puntos relevantes de él para sus bases o para su tipo de tratado o negociaciones son los que más cuida y los que más blinda. Lo que pasa es que existe una ineficiencia, por no decir una estupidez política representativa, cúpula, donde no ha podido hacer una negociación importante con lo que hacemos para mantener sus bases nosotros aquí en Honduras. O sea que podemos exigirles mucho más a ellos que lo que nos están dando.
Es mi opinión muy personal y muy propia, Abogada. compañero. Dígame. Abogada, Dígame. Yo soy de lo que soy partidario que hay mucha importancia en el proceso que hace la Cancillería cuando hay problemas así de este tipo, porque digamos, hace años atrás, ¿verdad?, hubo una incursión del ejército de Nicaragua en Honduras, ¿verdad? Y casi, así cerquitita estuvo de haber un conflicto armado. Fue para el área de Patoca. ¿Cuál fue el detalle? Que si no hay una intervención entre cancillerías, no se hubiera llegado a un acuerdo, ¿verdad? Y se evitó la guerra, pero estuvo cerca. ¿Sí? Entonces, a veces también, no solo ese, hay varias cosas que se van armando, ¿va? Que se van armando y que esas son las que influyen para que no pueda haber una guerra, pues, ¿verdad? Pero yo creo que más que todo, antes de que llegue a manos del ejército, primero están las cabezas arriba, ¿sí?, ¿verdad? Y yo creo que todos se lo tiran a las cancillerías. Ahí entre los presidentes yo creo que no hablan nada. Y yo pregunto, no sé, abogada, si usted sabe cuál es el currículum del Canciller General de la República, porque el señor anda en todo. Mire, José, mejor que el que teníamos antes, la que teníamos antes. Eso sí se lo puedo asegurar. Menos él tiene carrera, por lo menos él tiene... Muy capaz el señor canciller. Sí, por lo menos él tiene carrera, él tiene experiencia, él sabe manejarse en los ámbitos internacionales, él sabe lo que toma ser un diplomático público, muy diferente a un diplomático privado. Él sabe estas cosas. Por lo menos eso se lo puedo decir, que mejor que lo que teníamos antes. Algo con lo que voy a terminar la clase del día de hoy. Cuando hablamos de Estados Unidos, ustedes tienen que entender que ellos van siempre a actuar con su beneficio en mente, no con el beneficio de Honduras en mente. Nunca lo van a hacer. ¿Por qué? Porque así deberíamos de ser todos. Honduras siempre debería de actuar por Honduras, no por nadie más. Porque si yo no defiendo Honduras, ¿quién lo va a defender? Si yo de hondureña no defiendo Honduras, ¿quién lo va a defender? Y la respuesta es nadie. Entonces, Estados Unidos siempre va a actuar, y yo quiero que eso, más que se lo queden grabado. Nosotros siempre deberíamos de actuar con nuestro interés en mente, y el interés de Estados Unidos es Estados Unidos, no es Honduras. Si nosotros nos llegamos a meter a otra guerra, como la guerra del fútbol, la guerra de las 100 horas, o la guerra como usted quiera llamarla, con El Salvador, ellos no se metieron la primera vez, ni se van a meter si volvemos a pelearnos. Ellos esperan a ver qué es lo que va a suceder y después ellos van y hacen la negociación que ellos necesitan para sus intereses. ¿Por qué? Porque así debería de ser, así de sencillo. Todos deberíamos de actuar con nuestro interés en mente. Ay, es que yo quiero ser un buen hermano. No. Primero usted se pone la máscara de oxígeno usted y después al que está al lado de usted. Todos los que hemos viajado, siquiera una vez en la vida, o hemos visto películas de cuando están en el avión, saben que primero uno se pone la máscara de uno y después se la pone al que está al lado de uno. Así debería de ser y así es con las grandes potencias. Ellos miran primero yo y después todo lo que usted quiera. ¿Ok? Eso es número 1. Número 2. ¿Cómo Honduras va a negociar con Estados Unidos si cuando nosotros llegamos, somos un país de 9 millones y solo Los Ángeles son 13 millones? Mire, señor presidente Biden, yo tengo un problema en Honduras. Honduras, ajá, ¿qué pasó con Honduras? Es que fíjese que mi gente, que no sé qué cuánto. ¿Y cuántos son ahí? 9 millones. Solo Los Ángeles son más que ustedes. Yo tengo problemas en Los Ángeles, en Chicago, en Texas, en todas estas otras ciudades, y vos me querés venir a hablar de tus 9 millones. No, papi. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros en nuestra región? Unirnos para hacer un mayor número, poder hacer un tipo de presión. Pero en vez de pedirle a los gringos, podemos pedirle o negociar con México. México son 128 millones. Nosotros no llegamos ni al 10% de México. Tenemos que tener una lógica al momento de actuar, al momento de sentarnos, de hacer negociaciones, pero vieran qué fácil que nos peleamos entre nosotros mismos, los centroamericanos. No, ese es Costa Rica. No, ese es Nicaragua. Y les dije, únanse, que por lo menos así serían por lo menos unos 40 millones y por lo menos podrían hablar con esta gente.
Pero si solo seguimos pensando en estos 9 millones, olvídese. Soto Cano. Es la ¿Abogado? tercera. Dígame. Como el caso de El Salvador. El Salvador es como Olancho. O sea, ahí tenemos el espejo más grande. Y ahí nos podemos ver, nos podemos reflejar y ahí nos podemos tirar flechas, ¿verdad? Que tenemos ese gran espejo. ¿Pero por qué? Porque la primera cabeza sabe utilizar bien los recursos que tiene, que le han dado, que busca, sobrevive y le da a los demás todavía. Es correcto. Me retiro, abogada. Voy a clases. Buenas noches. Estados Unidos nos mira como nos miró Alemania cuando Honduras le declaró la guerra en la Segunda Guerra Mundial. Mañana seguimos la clase. Buenas noches, abogada. Me retiro igual. Feliz noche a todos. Feliz noche. Feliz noche. Abogada y compañeros. Buenas noches, abogada. Buenas noches. Mucho gusto. Una cosa es territorio y otra